Hablemos del desastroso final del Brujo Martínez en Corinthians. En el inicio de este 2026, José el Brujo Martínez nos ha dado una masterclass de todo lo que no debe hacer un futbolista profesional. A día de hoy, 13 de febrero, fecha en la que se está grabando este video, solo faltan unos pocos detalles para que se anuncie de forma oficial la salida del volante venezolano del Corinthians de Brasil. El equipo le rescindió al Brujo el contrato que tenía hasta diciembre de 2027, es decir, le quedaban 2 años más prácticamente en el fútbol brasileño, al menos con este equipo, pero ahora parece que con ninguno. Y es que, a ver, antes de que ocurriera todo lo que yo les voy a contar, para nadie era un secreto que el Brujo Martínez venía arrastrando una serie de episodios de indisciplina que de alguna u otra forma han frenado su desarrollo futbolístico. Todos sabemos que el Brujo es un tipo fiestero, que le gusta la joda y que se junta siempre con los bochincheros del grupo en cada equipo, en la selección. O sea, no es algo nuevo ver a este jugador envuelto en este tipo de episodios. Pero la verdad es que todo lo que ocurrió con el Brujo Martínez desde diciembre hasta ahora, mediados de febrero, es insólito. Es la gota que ha derramado el vaso para que ahora salga del fútbol brasileño y que quede a la deriva y que quede sin jugar en prácticamente todo el 2026. Pero vamos desde el principio. En diciembre el Maracucho había ganado la Copa de Brasil, estaba feliz, regresa a Venezuela para pasar vacaciones con su familia y por lo que habíamos podido ver en redes sociales se le vio disfrutando con sus amigos, con varios ex compañeros del Zulia Fútbol Club. Incluso jugó una caimanera, un partido de las estrellas que se disputa en Maracaibo entre diversas personalidades y jugadores oriundos de este estado del país. Pero hasta aquí todo bien. El Brujo iba a pasar año nuevo con su familia, se iba a reincorporar con Corinthians en enero, iba a ser la pretemporada y la dinámica iba a ser la misma que en los anteriores años. Pero el 3 de enero todo cambia en el panorama sociopolítico de Venezuela con el bombardeo a Caracas, la detención de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, etc. Todo este contexto, según un comunicado que pudo sacar en redes sociales, el Brujo Martínez impidió que el jugador pudiese renovar su pasaporte para regresar a Brasil. Tenía problemas con su pasaporte y esto imposibilitaba que pudiese agarrar un vuelo a Brasil. Hasta ahora la cosa no va tan mal. Corinthians ya se estaba molestando, Dorival Jr., su entrenador, ya lo había manifestado en varias ruedas de prensa, pero nada que no se pudiese resolver. Pasaron 35 días para que el Brujo Martínez pudiese reincorporarse a la pretemporada del equipo, pero resulta que por obra y gracia del Espíritu Santo, estando en vacaciones, el Brujo Martínez tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Una lesión que, para todos los que siguen este deporte, saben muy bien que te deja fuera de la temporada. Una lesión cuya recuperación tarda prácticamente 1 año. Entonces, Corinthians confirmó que la lesión no ocurrió el 21 de diciembre, que fue el último partido que disputó el Brujo Martínez antes de irse de vacaciones, a pesar de que el volante había alegado que las molestias iniciaron en ese partido, pero evidentemente al club brasileño le hace dudar que haya jugado caimaneras en Maracaibo. Y es que el Brujo Martínez ya tenía un historial de retrasos, de multas económicas, de castigos por indisciplina en el propio Corinthians. Y el resultado de todo esto, la rescisión del contrato del Brujo. Y una mancha muy importante para los futbolistas venezolanos en el Brasileirao. En un principio el conjunto brasileño quería despedirlo por completo, por justa causa, pero el equipo legal les dijo que no habían causas suficientes debido a temas contractuales y decidieron optar por una rescisión de contrato amigable con una negociación entre ambas partes que les va a costar alrededor de $2 millones. Luego de 70 partidos con Corinthians, 2 goles y 2 asistencias, es muy triste que la carrera del Brujo Martínez en Brasil termine así. Y digo la carrera del Brujo Martínez en Brasil porque yo dudo muchísimo
que otro equipo vaya a contratar al Brujo Martínez después de esto, tomando en cuenta aparte que va a tener de recuperación todo el 2026 y que no va a retomar sino hasta el próximo año. Este tipo de cosas son las que destruyen el legado que, por ejemplo, tiene Jefferson Savarino en Brasil, con una reputación impecable, con un rendimiento y un respeto que es difícil de ganar, así como lo hizo Tomás Rincón con Santos, así como se lo ganó en su momento Soteldo y que también lo pudo desarmar un poco con algunos actos de indisciplina, pero tanto que le ha costado al futbolista venezolano ser respetado en el exterior, no solo por los fanáticos, sino por los propios equipos, que los directivos de grandes de Brasil, de grandes de Argentina, de Europa, tengan el informe de scouting de un venezolano y no digan que son unos indisciplinados que les gusta la fiesta. Jugadores como Salomón Rondón, como Yangel Herrera, como Savarino, como Jordan Osorio, que no hacen otra cosa que dedicarse al fútbol y estar totalmente centrados, lamentablemente se ven manchados por este tipo de episodios, como pasó con Peñaranda en su momento, como ha pasado algunas veces con Soteldo, Joshua Mejía. O sea, esto también te hace dar cuenta de que el relato de que el pasaporte pesa también es culpa de los propios venezolanos. Y a mí me parece perfecto que el Corinthians le haya rescindido el contrato al Brujo Martínez, porque lo que hizo fue inaceptable. Y de hecho ellos alegan que evidentemente esta decisión se tomó para evitar grietas en el vestuario, para mantener el estándar profesional, para que sirva como ejemplo para los otros jugadores del equipo y para proteger la cultura interna. O sea, esto no se puede volver a repetir en Corinthians ni en ningún equipo ni con ningún futbolista venezolano. ¿En qué cabeza cabe que en un principio te vas 2 semanas como máximo a Maracaibo? Primero te tardas en renovar el pasaporte y después, y por arte de magia, te lesionaste. Y no es un esguince, o sea, es una rotura de ligamento cruzado anterior, una de las peores lesiones que puede sufrir un jugador de fútbol. Y les parezca justo o no, esto evidentemente perjudica la cultura futbolística venezolana, la percepción de los otros países hacia el fútbol venezolano, porque la dirección de scouting de un equipo extranjero no solo evalúa el talento que pueden tener los futbolistas venezolanos, sino cómo se adaptan a la cultura al llegar a otro equipo, qué tanta estabilidad tienen fuera del terreno de juego y por supuesto la disciplina y el cumplimiento profesional con su labor como futbolista profesional. El ser jugador de fútbol es una profesión tan generosa que hay jugadores que con el talento les basta, pero lamentablemente, como está hoy en día el fútbol venezolano, la percepción que tienen de afuera del futbolista venezolano no basta con talento, no basta solamente con pegarle bien al balón. Y ya desviándonos un poco del tema de la indisciplina, el Brujo Martínez sabía que aquí en Venezuela se tardan ese tipo de trámites, sea jugador de fútbol o no. A veces se puede resolver muy rápido con gestiones internas con la Federación Venezolana de Fútbol, con lo que sea. Pero el Brujo Martínez no desconocía que hacer trámites migratorios o trámites de cualquier tipo aquí en Venezuela es un suplicio. Y esperar a los primeros días de enero para poder resolver el problema con el pasaporte también me parece una irresponsabilidad tremenda. Porque sí, evidentemente el problema y la culpa es del sistema, pero el Brujo Martínez conoce muy bien el sistema y debió tomar con precaución esa medida. De acuerdo a varios medios en Brasil, Corinthians estaría dispuesto a pagar la cirugía que tiene que realizarse el Brujo Martínez, pagarían el 30% del sueldo que le quedaba por este 2026. Y nada, estas son las pocas condiciones que puede exigir el Brujo Martínez ante el desastre que acaba de hacer y que acaba de cometer y que va a perjudicar muchísimo su carrera, porque a sus 31 años va a someterse a una cirugía muy complicada, va a estar 1 año fuera de los terrenos de juego, está en una edad donde no es muy fácil conseguir equipo. A mí me parece muy difícil que vuelva a la selección nacional, a pesar de que, vuelvo y repito, el Brujo Martínez tiene condiciones y por eso venía siendo un jugador constante en el Corinthians, que se ganó el puesto, lo habían renovado, o sea, siempre fue indiscutible en la selección nacional en las últimas eliminatorias, porque probablemente es el mediocampista con mejor recuperación, con mejor despliegue físico en el terreno de juego, pero lo que hace con los pies lo daña con la cabeza. O sea, ante estos casos yo estoy totalmente de acuerdo en que no se puede dejar pasar este tipo de episodios, que el futbolista se tiene que comportar como un profesional, como lo que es, y más en Brasil, donde las condiciones están mucho más dadas que en el resto del continente. Así que nada, esto fue un pequeño repaso de la desastrosa situación, de la lamentable situación que ha pasado el Brujo Martínez por su culpa, pero que ha tenido que ocurrir y que lo aleja de los terrenos de juego durante este 2026 y probablemente del fútbol brasileño. Mi nombre es José Alejandro Ramos, estén pendientes de todo lo que vamos a publicar en Giros 360 Sports, de los próximos videos, análisis. Llevamos rato diciendo que vamos a hacer el del Clásico Mundial, se viene pronto, todavía faltan poco más de 20 días para el inicio del torneo. Mientras tanto, fútbol venezolano, en poco fútbol europeo y la UEFA Champions League.
lo que viene para los equipos de la Liga Fútbol en competiciones internacionales y lo que surja de nuestros representantes en el exterior. Denle like, suscríbanse, no olviden activar también la campanita de notificaciones y dejen en los comentarios su opinión acerca de todo este revuelo en torno al Brujo Martínez. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. ¡Chao!